Este es un podcast de Ibero 90.9. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. ¡Van! A ver, aquí hay niños, ayuden, aquí hay niños, ¡ey! ¡Aquí hay niños! ¡Ayuden! Los terremotos de 1985 y 2017 dejaron una marca profunda en la Ciudad de México. Pero, ¿realmente tiembla más en septiembre? ¿Hay alguna conexión entre estos sismos? Bienvenidos una vez más a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. El terremoto de 1985, de magnitud 8.1, el de 2017, magnitud 7.1, y el más reciente, 2022, magnitud 7.7. Tienen algo en común. Los tres coincidieron en la misma fecha, 19 de septiembre. Día que ha marcado a los mexicanos. La llegada del mes de septiembre ha simbolizado el incremento de incertidumbre, pánico también entre la población, alimentando la creencia de que septiembre es el mes de los temblores. Con el aumento de la ansiedad y la paranoia, muchos se han preguntado si incluso se podrían estar atrayendo los movimientos de la Tierra específicamente en esta fecha. Esto nos lleva a cuestionarnos ¿por qué tiembla en septiembre? ¿Existe alguna posibilidad de que podamos atraer un sismo? Para hablar de esto me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Enrique Durán y Yair Villanueva. Bienvenidos. Hoy, 19 de septiembre, es una fecha que nos tiene a todos alerta. Las posibilidades de que ocurrieran 3 importantes sismos el mismo día en distintos años nos hace preguntarnos si ya hay algo externo al movimiento de la Tierra que provoque esto. Con tantas teorías e información que empieza a rondar acerca de sismos cuando inicia septiembre, nos empieza a preparar automáticamente para recibir uno en este mes o incluso en un día como hoy. Por ello, decidimos charlar con Josué Serrano, director de alertamiento en Sky Alert, para entender qué es un temblor y las causas que provocan que tiemble en nuestro país, y esto nos contó. Un temblor, pues es un movimiento de la Tierra tal cual provocado por la interacción de las placas tectónicas. Es un sistema vivo, ¿no? Entonces, México está sobre 5 placas tectónicas, ¿no? La placa de Coco, la placa Riberas, la placa norteamericana, la placa del Pacífico. El caso de México está bajo un movimiento de subducción, es decir, que una placa está en interacción sobre la otra. Eso genera una fricción que en algún momento se tiene que liberar. Además, platicamos con el psicólogo y terapeuta Rodrigo Noriega para analizar de dónde nacen y cómo nos afectan las creencias e información que circulan acerca de los sismos, que pues supuestamente causa septiembre, donde le preguntamos si esto es cierto, si los mexicanos atraemos los sismos o qué es lo que creemos. Ojalá todo lo que deseáramos terminara ocurriendo. Sin embargo, no sucede. Así como Rodrigo, desde el aspecto psicológico nos explica que no podemos desear o predecir un sismo, Josué también nos comentó que es completamente imposible predecir un sismo desde el área científica y sismológica. Los sismos no se pueden predecir, no hay ninguna tecnología en el mundo que pueda predecir como tal un sismo. Lo que sí existen tecnologías para alertar. Podríamos hablar incluso un poco sobre nuestras experiencias sobre los sismos y cómo nos llegó a afectar en su momento, sea física o mentalmente. A menos a mí, yo me acuerdo que estaba en la secundaria, tuvimos el característico simulacro y horas después empezó a sentirse como ese movimiento. Nosotros como que no sabíamos qué hacer, empezó a sonar alarma, nos salimos de los salones de clases y como que aunque todos sentíamos el movimiento y sabíamos que algo estaba pasando, no terminábamos de entender si era como otro simulacro, si era algo más como un accidente, tal vez algún error. Bueno, ya después, más tarde, nos enteramos como de la catástrofe y demás. A mí realmente no es algo que me afectara como psicológicamente, pero sí tengo muchos amigos que hasta el día de hoy recuerdan esta fecha con miedo y con un gran temor. Y a ti, Alex, cuéntanos cómo lo recuerdas y qué impacto tiene en ti una fecha como esta. Pues la del 2017, que fue el primero de estos sismos del 19 de septiembre que me tocó, porque en 1985, como ustedes, que son jóvenes, ¿no? Yo no tan joven, pero yo tampoco había nacido en el 85, yo nací 2 años después. En el 2017 yo estaba estudiando en un salón del CIDE, la maestría, y yo seguía trabajando en ese entonces. Así es que me tocó en medio de una clase, salimos igual, había sido un simulacro horas antes, después
tembló y nos sacaron a todos y me fui a trabajar. Hice 3 horas desde Santa Fe hasta mi trabajo y después pasé toda la tarde, la noche y la madrugada afuera de Álvaro Obregón 286, allá en la colonia Roma, uno de los edificios que colapsó. Toda esa noche estuvo llegando gente, mucha ayuda, que es lo que también nos demuestra la solidaridad que existe, ¿no?, en ese tipo de fechas, ¿no?, que nos une como mexicanos. Pude documentar cómo llegaba toda esta ayuda, pero también a las familias de las personas que ahí muchos perdieron la vida. Las familias llegaban preguntando por sus seres queridos para tener un poco más de información, y eso, digamos que sí me impactó mucho, ¿no? No solamente ver el edificio colapsado, los servicios de emergencia, ver cómo salían y entraban ambulancias, toda la ayuda que se estaba dando ahí, pero sí lo que más me impactó fue ver a la gente sin saber dónde estaba su familiar, ¿no? Y muchos de ellos que después se confirmaron que murieron, ¿no? Para mí eso fue traumático, no solo ese día, sino los días siguientes, en los recorridos que pude hacer, caminando por las zonas afectadas, ver a la gente que estaba realmente preocupada con sus inmuebles dañados, los que sobrevivieron preguntándose si podían seguir viviendo, durmiendo ahí, con la seguridad con la que la hacían hace unos días antes, o las familias que tuvieron estas pérdidas tan importantes de su vivienda, digamos en términos materiales, pero también de sus familiares en términos humanos, por lo que sí, como reportero, como periodista, fue impactante y quedó marcado ese día, ¿no?, ese 19 de septiembre del 2017, y sí, volverlo a vivir en el 2022, ¿no?, es la sensación de otra vez, realmente otra vez, 19 de septiembre. Afortunadamente, los daños en 2022 no fueron tan importantes como lo ocurrido en el 17 debido a la distancia, ¿no?, en que se generó el epicentro, pero sin duda queda ahí esa fecha como parte de las historias que me tocó cubrir como reportero. Yair, ¿tú dónde estabas? Pues para mí representa igual una fecha que me generó pues un trauma por el hecho de que fue un sismo que nos agarró desprevenidos a todos. Yo recuerdo que estaba en la secundaria igual. Mi secundaria era de 3 pisos y no nos dio tiempo de desalojar. Yo me recuerdo que me quedé en el segundo piso y de lo poco que me acuerdo era como ver las escaleras de mi secundaria y ver que se estaban empezando como a desmoronar y únicamente pensar de que ya me quedé aquí, o sea, ¿qué va a pasar? Ya quiero que eso termine y quiero estar abajo en el patio. Y una vez que bajé al patio de la secundaria, pues era ese momento donde quería soltarlo todo, ya quería llorar. Darme cuenta que los compañeros de primero que pues son más pequeños que uno, estaban llorando, había gente que estaba sensible y no se encontraba bien emocionalmente ni físicamente. Eso me hizo como empezar a ayudar, ¿no? Dije, no me puedo decaer porque hay personas que necesitan ayuda. Y ahí todavía no asimilaba el impacto que dejó este movimiento, el sismo del 2017, hasta que empezó el trayecto a mi casa. De regreso vi muchos lugares que llegué a frecuentar seguido y ver que ya no estaban, que simplemente desaparecieron en cuestión de segundos, y pensar en el hecho de que era un horario concurrido de esos lugares, pensar que había gente ahí adentro era lo que me perturbaba más. Uh-huh. Y pues yo la verdad vivo cerca de lo que fue el colegio Repsamen, entonces me tocó el hecho de ver cómo muchas personas salieron del Walmart con palas, con herramientas para ir todos corriendo hacia esta zona del Repsamen. Me acuerdo que íbamos nosotros en el tránsito y nos detuvieron para darle paso a todas estas personas que iban a ayudar. Y fueron noches caóticas porque era escuchar siempre los helicópteros cercas por la zona. Uh-huh. Era escuchar a la gente pasando en sus bicicletas, pidiendo apoyo, pidiendo no solamente suministros, sino ayuda de las personas. Necesitaban gente. Recuerdo que mi papá fue a ayudar. Y sí, yo lo recuerdo como una fecha traumática por el hecho de que yo sentía, no sé, mi secundaria me reflejó a que gracias a Dios logró mantenerse, porque yo sí veía lo de las escaleras de mi secundaria, me dejó como con un impacto. Y hasta la fecha, el 19 de septiembre, sí me genera esta sensación de que en el 2022 volvió a temblar, volvió un terremoto y otra vez va a pasar, puede llegar a pasar algo similar con tan poca diferencia de tiempo, porque en el del 85 pues existe una gran diferencia al 2017, pero del 2017 al 2022 pues sí se siente ese trauma vivo todavía, que se tiene que trabajar, que se tiene que
manejar mentalmente y emocionalmente. Bueno, pues así como Alex y como Yair, hay muchas personas que han vivido este tipo de experiencias traumáticas, tristes y que pues esta fecha les recuerda momentos difíciles. Rodrigo nos habló de posibles afectaciones que pueden tener las personas que vivieron este tipo de sucesos. Para quienes vivieron ya el terremoto o el temblor fuerte del 85 y luego del 17, puede presentarse síntomas o puede desencadenarse algo llamado trastorno de estrés postraumático. También Rodrigo nos dio unos consejos sobre cómo podemos sobrellevar las emociones y demás síntomas que se generan luego de un evento como un sismo. Y además, cómo lidiar con ello cada año. Aceptación en cuanto a vivimos en una zona, en un país donde tiembla. Al final de todo, con esto podemos decir que aunque los sismos son un fenómeno científicamente estudiado, al mismo tiempo nos falta mucho por conocer, y como todo lo que no conocemos al 100%, surgen muchas dudas, ideas y pensamientos curiosos que nos pueden llevar a pensar cosas erróneas. Sin embargo, Josué nos explica lo que sí está científicamente comprobado, hablándonos acerca de si los animales o la naturaleza pueden predecir un sismo. Sí hay estudios que han demostrado que sí hay hay animales que perciben. Al final, los sismos generan ondas, ¿no? Vibraciones. Y entonces, pues los animales, las aves, los gatos, los perros, perciben cierta vibración. Entonces reaccionan a esas vibraciones. Bien, pues así llegamos al final de este episodio. Quique y Yair, muchísimas gracias. Y gracias por ayudarnos a explicar este tema con las entrevistas con los expertos, ¿no? En el tema científico y por supuesto en el tema psicológico. Es septiembre para que ustedes que nos escuchen también estén preparados de lo que puede o no puede ocurrir en estos días y cómo es que el mes, el día, la fecha no tiene nada que ver con la ocurrencia de los sismos. Estemos preparados siempre, sin importar la fecha. Con esto llegamos al final de nuestro episodio. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban, que califiquen este y el resto de episodios de esta y el resto de temporadas de Date en Cuenta. Agradecemos, por supuesto, a los equipos con los cuales logramos esta transmisión. En la parte de información, Sergio Soriano, Natalia Villazón, Alejandra Bayona, Enrique Durán y Yair Villanueva. En la parte de producción, Silvia Dichi, Ernesto Velasco y Natalia Cadaval. Agradecemos como cada semana al equipo de Ibero 90.9. En la información, Rox Aguilar. En la producción y Gabriel Pineda. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Soy Alejandro Domínguez y los espero la siguiente semana con una nueva explicación de lo que es noticia. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.